Maestros, soy Manuel Quiles Cruz y en este video voy a hablar de qué se espera o cómo se espera llegar a la cuarta transformación desde la educación. Hemos seguido de cerca todo lo que realizó durante la campaña en cuanto al aspecto de educación, todo lo que se comentó por parte de Andrés Manuel López Obrador. Y desde el acuerdo de Oaxaca, donde comentó lo que tendría que hacerse en materia educativa, y la reunión que tuvo en Zacatecas con las redes sociales progresistas del magisterio, quedó claro que iba a desaparecer la reforma educativa peñista. Pero para poder lograrlo surgen muchas preguntas. Surgen muchas preguntas porque se habla de la educación para el bienestar. Es decir, si en la reforma peñista se habló en 2016 de un nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, y después en 2017 de aprendizajes clave para la educación integral y para la creatividad. Entonces, ahora tendríamos que hablar de una educación para el bienestar. ¿Y qué implica una educación para el bienestar? Cuando vemos que en términos de economía las prácticas que se están haciendo desde mi punto de vista corresponden como a un modelo económico neokeynesiano. Es decir, parece que Keynes está presente para rescatar al Estado, para colocar al Estado como una condición o en una condición benefactora, donde se tiene que generar empleo para poder hacer circular el dinero. Y donde se tiene que reconocer también que tenemos 60 millones de pobres y 20 millones de miserables en el país, y que de alguna manera también estos pobres, y bajo la idea de Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres. Así, una educación para el bienestar va a tener que atender desde la educación inicial, la educación básica en general, aunque ahora la educación inicial la colocan junto a educación preescolar, pero toda la educación básica, la media superior y la superior. Es decir, se amplía el espectro de atención y de la demanda de atención en educación. Así, la educación superior, con ese carácter ya hacia la obligatoriedad, entonces hace que toda la educación, que todo el sistema educativo y que toda la educación que se imparte en el país sea obligatoria. Es decir, estamos hablando de la educación pública. Pero junto a esto, para poder llegar, para lograr un acuerdo social donde se da una participación democrática de los grupos sociales, de los actores educativos, se han organizado los foros educativos organizados por el futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y se ha apoyado en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NOEIS. Ellos están organizando los foros, se están organizando dentro de las universidades, y a los foros están llegando las voces de muchos sectores, no nada más de los maestros de grupo, están llegando la voz del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque hemos visto la participación de sus secretarios generales. También está llegando la voz de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de padres de familia, de empresarios, de estudiantes, de autoridades educativas. Es decir, hasta lo que yo tengo en cuanto a datos, que es el Foro de Guanajuato, hay 55,000 ponencias y más o menos un promedio de 800 ponencias por foro. Esto es más o menos lo que se está viendo. Pero también hay una plataforma donde se pueden dejar las ideas que uno cree convenientes se puedan incluir en este acuerdo. Lo que sucede es de que se está hablando de muchos aspectos, pero se habla de muchos aspectos separados. Debe de haber una congruencia inclusive en el discurso de hacia dónde se debe de llevar la cuarta transformación en educación. Es decir, ¿qué requiere la cuarta transformación para lograrse de la materia educativa, de la cuestión educativa? ¿Qué se requiere? Y necesariamente volvemos a registrar que en las transformaciones anteriores a las que hace referencia quien hoy es presidente electo, y que a partir del 1 de diciembre será presidente de los Estados Unidos mexicanos, en esas transformaciones señaladas hay grandes maestros también. Inclusive podríamos señalar hasta el mismo Hidalgo como uno de los grandes maestros,
Es decir, el trabajo que hace de la captura de la ilustración, del enciclopedismo, y colocarlo entre los indígenas mexicanos a través de la impartición del conocimiento, del cultivo de la morera, del cultivo de la vid o de la cerámica, lo hace convertirse en un gran maestro, culto. Y así cada etapa tendría grandes maestros como la Reforma y como la Revolución Mexicana. Es decir, aquí lo que vamos viendo desprendidos de la Revolución Mexicana es el proyecto de Vasconcelos. Así José Vasconcelos, en ese proyecto donde marca una parte cultural muy interesante, la creación de las bibliotecas, la producción de los materiales, la escuela rural mexicana impulsada desde ahí, Manuel Gamio, Rafael Ramírez Castañeda al frente de las misiones culturales, donde se atendía a las comunidades. Es decir, esta parte de la educación rural, de la educación socialista, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, después desaparecida con la derechización con Manuel Ávila Camacho, es algo de lo que hay que recuperar. Hay que recuperar que los contextos son diferentes, que no se trabaja igual en las ciudades que en las comunidades semiurbanas, rurales, o en la sierra o en la montaña. Las condiciones de los maestros son diferentes. Y si se quiere hacer realmente una nueva reforma, esta nueva reforma tendrá que atender todas estas condiciones, pero aparte tendrá que atender las condiciones de bienestar. Y la condición de bienestar en cualquier persona empieza con la salud. Es decir, esta parte de la salud de la cual no se ha hablado. No se ha hablado. Y esta parte de la salud es muy importante. Como también lo es importante el deporte, como también lo es importante la música, como también tenemos que ver cuál es ese concepto de educación integral y hacia dónde se quiere llevar a los mexicanos en este siglo XXI para poder cumplir lo que Andrés Manuel López Obrador señala como la cuarta transformación. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias.